Historias para llevar, un podcast de Embapro. Bienvenidos a un capítulo más de Historias para llevar, un podcast de Embapro, en el que hablamos de historias del éxito en el mundo de la restauración. Y hoy es un capítulo muy especial porque tenemos aquí a nuestro CEO y fundador de Embapro, don Antonio Otero. Bienvenido. Gracias. Buenas a todos. Muchas gracias por acompañarnos en tu propio podcast. El podcast está bien. A ver cómo sale todo esto. Eso es. Creo que bien. Eso es. Antonio, tú creciste en una familia frutera, ¿no? Que se ha dedicado a la fruta toda la vida, y ahora tienes una empresa que factura 9 millones de euros con un equipo de casi 35 empleados. ¿Cómo te lanzaste al mundo de los envases? ¿Cómo es la historia? Pues de la forma más tonta. O sea, es una cosa que... A ver, yo me dedico a la fruta, siempre he tenido mis fruterías sin ningún problema, tal. Entonces, se me presenta una oportunidad, un cliente que tiene un problema, que tiene una empresa que hace gestión comercial para una empresa que hacía alrededor para galletas de plástico, de PET. Y bueno, pues le sale una oportunidad fuera en Bruselas y tiene que elegir, porque él solo hacía gestión comercial, solamente trabajaba a comisión, y una de dos, o cierra su oficinita o confía en alguien para meterlo dentro y bueno, y seguir con el negocio y con el otro lado. Entonces, yo le dije, pues estas cosas que me salen a mí, ¿a qué motivo eres toda la fruta? Digo, yo no sé lo que vender, pero lo vendo mejor que tú de aquí a Lima. Y el tío le piqué. Entonces, él venía a comprar todas las semanas. Y bueno, pues estuvo... A la siguiente semana me hizo una oferta que yo le rechacé. Y pido así 5 o 6 veces. Bueno, pues al final me hizo una oferta que no pude rechazar, como la mafia. Y bueno, por probar y cambiar, lo intenté y funcionó. La verdad que funcionó. No me hacía mucho porque tenía que ir con traje y esas cosas. Yo estaba acostumbrado al mandil y a ir más casual. Y bueno, lo del traje y lo de conducir, pues no iba mucho conmigo porque yo me duermo cuando me da el sol y esas cosas. Pero bueno, lo sobrellevé bien. Entonces, hubo un momento que, bueno, vi las posibilidades de lo que se fabricaba en esa empresa. Y digo, ¿y por qué no me lo llevo a mi terreno? Me voy al tema de la fruta. Y yo pues tenía bastantes amigos y tenía sobre todo un productor de lechugas. Y le dice, Juan, esas bandejas que hacéis en corcho, que compráis o tal, ¿por qué no las hacemos en este material que yo llevo nuevo, que trabajo para esta empresa y tal? Y las exponéis en los lineales de las grandes plataformas como Carrefour y ese tipo de cosas. Dice, pues no me parece mal. Entonces me echó un cable, hicimos ese primer experimento y funcionó de maravilla. De hecho, explotó. O sea, al principio fue la bomba. O sea, que al principio era más enfocado al sector Horeca, ¿no? Al sector sí. de la alimentación. Claro, yo me lo llevé. Todavía no trabajabais con restaurantes ni con... No, trabajando con él. Yo trabajando con este chico. O sea, yo hacía mi mercado por la mañana, porque con la oficina de este chaval del trabajo que me ofreció estaba debajo de mi casa, pues entonces yo hacía el mercado Madrid y pues traía mi fruta, tal. Y luego cuando llegaba, pues me iba a hacer todo el trabajo que había que hacer al otro lado, ¿no? Entonces, digamos que ampliaba mi horario. Yo estaba acostumbrado a levantarme a las 4 de la mañana y eso no lo dejé de hacer, porque al final había que comprar pan. Claro, estabas compaginando. Había que comprar pan y frutería. Lo que hice fue doblarme. Entonces, bueno, pues empecé a hacer eso y, a ver, funcionaba y me dio la oportunidad de poderlo introducir en lo que yo dominaba. Con tan buena suerte de que eso explotó. Entonces empezamos a vender y ya no solamente ese cliente, empezamos todos, el mundo quería soltar el corcho y irse a ese tipo de bandejas. Ya empezamos a hacer bandejas para zanahoria, para puerro, para todo. Lo metí en grandes sitios y tal. De hecho, fue brutal. Y luego busqué una línea de negocio también muy chula, metida dentro del tema Mercamadrid, para hacer bolsas de vacío para patatas peladas que se vendían en unos formatos pequeños para los restaurantes. Entonces yo busqué un tipo de bolsa que se adaptaba muy bien y no se pinchaba y busqué ese tipo de negocio. Entonces, bueno, pues eso, escucha, explotó, funcionó de maravilla y a mí no hacía falta que viajara, me quité el traje y yo lo hacía todo con un teléfono y desde mi casa haciéndolo desde mis propias fruterías y desde la oficina. Entonces, que ahí fue maravilloso, o sea, fue una cosa que encantador. De hecho, fíjate cómo salía de bueno que la persona que me fichó dejó el trabajo de Bruselas
y se vino para Madrid. Entonces, bueno, pues estuvimos ahí compaginando, estuve un año más con él, pero a ver, ya él quería, era su empresa y quería tener su protagonismo y era lógico. Entonces yo dije, bueno, pues esto que he aprendido, que me ha servido de experiencia, me lo monto por mi cuenta. Ese trabajo estaba muy enfocado al tema industrial y yo vi una oportunidad, por personas que había conocido, de irme al canal Horeca, al más de la restauración. Entonces yo le dije, digo, muchas gracias por esta oportunidad que me has dado. Se llamaba Carlos, igual que tú. Y digo, te lo agradezco infinito, no te preocupes, que lo que he hecho en tu casa se queda en tu casa y yo de esto me voy a ganar la vida. Entonces salí de allí y monté en Mapro y poquito a poco. ¿Cuáles fueron esos primeros restaurantes? ¿Cuáles fueron esos primeros bares? ¿Te acuerdas de algún nombre de alguno de esos primeros clientes? Sí. A ver, una vez estando en esta empresa, yo conocí a una persona que, bueno, trabaja con nosotros, que fue prácticamente mi Wikipedia y mi mentor. Nuestro queridísimo Eduardo. Eduardo Díaz, ¿vale? Eduardo Díaz trabajaba para una gran distribuidora, ¿vale? Una distribuidora bastante grande, de las que no había tan importantes, no había en ese año, era de las 3 números 1 que había en España. Entonces, esa empresa tenía casi copado todas las grandes restauración, las grandes plataformas, todas las cadenas, eso prácticamente era quien atendía a toda esta gente. Entonces, a través de Eduardo, toda la gente pequeñita que ellos no podían atender, pues yo me comprometí con ellos en que yo les compraba todo el género a ellos y me encargaba de atender a la gente pequeña que para ellos era un poco incordio. Entonces empezamos poquito a poquito, restaurantes pequeñitos, ping. Y durante esos primeros años, ¿todavía compaginabas con la frutería, el negocio? Sí, yo bajaba a mi mercado, yo en mi mercado ahí compraba mi fruta, venía, lo dejaba en manos, allí trabajaba, la frutería se daba mi mujer y un encargado que yo tenía, y llegaba, soltaba y yo me iba a trabajar. Empecé trabajando en mi casa, en habitación, menos de un año, a los 6 meses y tal, pues fuimos creciendo y me bajé en una oficinita que tenía justamente debajo de mi portal. Y ahí monté una especie de oficinita con unas muestrecitas y tal, y ahí empezamos. Con los clientes que me iba pasando Eduardo, oye, mira, no puedo llegar porque está muy lejos, porque tal, te viene más de tu zona, atiéndele tú, mira, va que este tipo de cosas quiere y tal. Yo iba, me hacía el cliente y escucha, cliente hecho, cliente... ¿Y en qué momento, un poco de tener esos clientes residuales, tú dices, tengo que apostar al full con esto y voy a ir a por clientes más grandes, etcétera? Nosotros, los comienzos de Mapro siempre han sido clientes pequeños. De hecho, los clientes pequeños son los que no dan problemas. O sea, por mucho que tal, el cliente, cuando tú coges un gran cliente y no tienes mucha espalda o no tienes fuerza, pues puedes caer con él si él cae. Entonces, siempre lo he desestimado. De hecho, cuando salían clientes, yo se los pasaba a este gran distribuidor que los hiciera él y yo me seguía encargando de los pequeños, que eran los que sostenía de verdad y me hacían ir creciendo pasito a pasito. Claro. ¿Y podrías decir que ha habido aprendizajes del mundo de la fruta que hayas aplicado en esta empresa, que hayas aplicado en Mapro? Claro. Escucha, ese además era mi sitio donde iba siempre para hacer los experimentos. Te das cuenta que el aplicar ciertos envases y ciertas envases que a mí me llamaban mucho la atención y ciertas cosas que iban para otras aplicaciones o para otro tipo de productos, yo las metía y hacía experimentos, pues con mi hermano en mi propia frutería, hacía experimentos haciéndoles esos envases, llevándolos al tema de la fruta y fue un escándalo. O sea, de hecho yo esas experiencias me las llevé y fue para mí un aprendizaje buenísimo para enseñar esto a muchos clientes. Siempre nos inculcas, ¿no?, al equipo de Mapro esas cosas de la rotación, ¿no?, de no quedarte con stock parado. Entiendo que también eso es como un aprendizaje de ese mundo de la fruta. Claro, ten en cuenta que nosotros, además, esto viene desde pequeño, mi padre, que fue el que nos enseñó todo esto, estábamos acostumbrados a trabajar con perecedero. El producto perecedero tiene una vida muy corta. Entonces, esa vida es la que tú tienes que aprovechar para vender el producto en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible. Y eso nos lo hemos traído aquí y funciona de maravilla. De no quedarte con stock parado, ¿no? Eso es fundamental para una empresa. Mi padre siempre decía que el mejor almacén y la mejor cámara era Mercamatri.
¿Qué quiere decir eso para los que no están en ese mundo? Pues muy fácil, que no te hace falta tener mucho género estocado si lo tienes, que vas al diario, vas a Mercamadrid, te traes el producto fresco, lo vendes fresco y todos son ventajas. En este caso, a ver, ya con el crecimiento que hemos tenido, seguimos aplicando esta filosofía, la sigo aplicando, pero sí que nos hemos dado cuenta de que para ser un buen proveedor y para ser una buena marca y hacer las cosas bien, hay que tener stock. Sobre todo de los commodities, de lo que más se vende, hay que tener mucho stock para no fallar el cliente. Te imagino además que las grandes marcas querrán tener seguridad de que tienen su género siempre, ¿no? El darles esa seguridad de que tienen aquí el producto por lo menos 3 meses asegurados y para que no haya roturas, es una cosa espectacular. Lo que las marcas llaman el stock de seguridad, ¿no? Seguridad, claro, siempre hacemos la parte de compras. Ya he aprendido también de nuestros errores, es prueba-error, y al final nos hemos dado cuenta que lo mejor es tener el producto aquí para que no fallen. Eso es un poco lo que es el emprendimiento, ¿no? Prueba y error. Está claro. Ten en cuenta que también hay que ser un poco valiente. Yo reconozco que hay que ser un tío echado para adelante y ten en cuenta que también mis comienzos, al tener una base, que yo tenía mis fruterías y vivía de las fruterías, yo podía hacer con esta empresa, he podido hacer experimentos. O sea, no necesitaba vivir de aquí para poder hacer todo lo que se ganaba, yo lo invertía en Envapro. Todo lo que ganábamos lo invertíamos en Envapro. Todo lo invertía. Entonces, lo que acometía, me gustaba acometerlo, pagarlo y tenerlo. Hemos trabajado prácticamente con nuestro propio dinero. Los bancos han sido importantes, pero siempre me ha gustado trabajar con lo que tenía. Y todavía no hay inversión externa aquí, ¿no? Pero no será por falta de veces que llaman a tu puerta, ¿no? Y los bancos, sabes que los bancos siempre le dan dinero al que no lo necesita. Por eso aquí todo el rato están llamando. Inversores y fondos también. Todos los días. O sea, esta es una cosa que, de hecho, tú lo sabes, que te los paso todos. Bueno, eso es buena señal. Eso es que se está haciendo las cosas bien en esta empresa, ¿verdad? Antonio, ¿cuál dirías que es la clave del éxito de esta empresa? ¿Por qué funciona tan bien esta empresa? Pues esta empresa funciona porque la filosofía que yo siempre he mamado, que es el trato directo con la persona, ese trato entrañable que se está perdiendo del profesional, eso es una cosa que no he perdido y lo llevo, bueno, me gusta el trato directo, que me conozcan, que sepan, me gusta traer aquí al cliente, me gusta que toque, que vea, trabajar mucho con los sentidos, el olor, el olfato, el gusto. Al final eso cambia mucho las cosas y creo que eso es una base perfecta. El servicio, ¿no? Que tienen nuestros clientes. Ten en cuenta que el servicio y la calidad, porque dentro de este mundo hay competencia enorme. De hecho, siempre que te quiera, si alguien quiere precio y solo te quiere comprar por precio, se va a ir por precio. Eso está claro. Y de esos clientes tenemos muchos que van y vienen. Pero clientes fijos que hayamos comido dándoles el trato que les damos aquí, no hemos perdido ninguno. Yeah. Hemos perdido alguno porque han cerrado, pero nunca hemos perdido un cliente por un trato malo. Creo que ese es un buen punto que seguro que a los oyentes les gusta mucho, ¿no? Al final, Envapro lleva casi 19 años la empresa funcionando, ¿no? Desde el 2006, más o menos. Sí, bueno, a ver, los 5 primeros años no lo he hecho mucha cuenta porque lo hacíamos, yo vivíamos de la frutería y hacíamos lo que me daba de sí, lo que daba el cuerpo, o sea, y bien, y tampoco instauramos un horario, pero bueno, al final era una cosa que yo compaginaba y iba haciendo poquito a poco, lo hacía, yo me lo guiso, yo me lo como, era con balón, y al final, pues bueno, de eso hemos llegado hasta aquí. Y en esos casi 19 años, imagino que habrás visto abrir miles de restaurantes, pero también cerrar cientos de restaurantes, ¿no? Sí, también, ahí, como en todo, al final los restaurantes lo que premia es el producto, el trato, el saber tener un buen producto. Si tienes un producto espectacular y haces de ese producto que sea tu insignia, siempre funciona. Hay gente que ha traído productos pensando que son la leche y han caído porque no ha funcionado. A ver, España a lo mejor no es lo traen de otro país porque no han visto que allí funciona, pero aquí no funciona.
A ver, Es decir, no todo... tu caso fue un caso de éxito. Aloha fue un caso de éxito. Tú viste un producto en un sitio que te fuiste y te gustaba esa comida, la trajiste aquí y funcionó. También la supiste vender muy bien y hiciste una campaña de marketing. Sí, es verdad buena. que el poke ha sido uno de esos platos Pero yo, por ejemplo, que ha funcionado en España y se ha quedado. Pero también ha habido muchos conceptos, imagino, mira, que se han probado y que no han funcionado. yo cuando comenzaba me salió un concepto, vino un cliente que tenía potencial, tenía dinero, quería invertir aquí y había un producto que se comía mucho en Italia o en Grecia, en Italia, y él tenía, dice, tiene que funcionar porque esto es maravilloso, está buenísimo y tal. Y a mí me lo enseñó, digo, ¿tú estás seguro que esto va a funcionar? Te voy a explicarlo, eran aranchinas. Los arancinis Era como una cosa sicilianos y napolitanos. Es como una croqueta muy gorda llena de arroz y de carne y tal. Digo, yo no lo veo. Y no lo veo porque, pero digo, estaba bueno, pero yo no me comería de esos 3 Ya. o 2. Eso es una cosa muy grande y... A ver, hablo desde mi parte, ¿vale? Él hizo mucho hincapié, gastó mucho dinero, pero al final cayó. Cayó porque se tenía que haber abierto el abanico a más cosas. Es decir, no todo... Y era una cosa que yo digo, países funciona aquí. Eso es. Entonces, pero cuando tú tratas bien el producto, tienes un producto, calidad, cuidas esa calidad del producto, haces una buena campaña de marketing sobre lo que haces, siempre funciona. Y en ese sentido, ¿qué papel juega el packaging? Todo. Es fundamental. Todo. Ten en cuenta que a un producto que puede ser espectacular a la hora de comértelo, si no tiene una buena presencia, el hacerle un traje a medida para hacerle, le pones un smoking y el producto te lo comes, seguro te lo ves, y algo que a lo mejor no lo comprarías por, yo qué sé, por 30 céntimos, a lo mejor pagas 2 euros por él. Claro. Cuando has visto lo han visto en ese... Claro, es como que la experiencia de consumir un plato, sobre todo ahora que hay mucho delivery y mucho de takeaway, empieza en el momento en el que recibes el packaging, ¿no? En el que abres la caja o en el que... Y cada vez las marcas están invirtiendo más en... También, además, todo ese concepto de coger, abrir la caja, comunicar en la caja, o en la caja o en el packaging, lo que hagas, es la leche. De hecho, además, yo creo que mola muchísimo. De hecho, nos divertimos de maravilla haciendo ese tipo de cosas. Y encima, además de que disfrutamos, le hacemos disfrutar al cliente. Y lo que hacemos es que se lo metemos en vena. Entonces, cuando alguien viene aquí, que viene con un concepto de packaging, que viene ya con su packaging, yo con este packaging y tal, muchas veces vienen aquí y le rompes la barasa. Dices, hostia, es que claro, esto me gusta. Es que digo, nosotros primero, ¿qué vas a envasar? Entonces te voy a decir, dentro de lo que tú vas a envasar o lo que quieres, el producto que tengas, te voy a decir cuál es el mejor envase que va a aparecer. Y el mejor material. El mejor material, porque a lo mejor tú tienes un concepto de cómo lo quieres llevar, pero no es el correcto. Claro. Otra cosa es que tú quieras eso y aquí se respeta, ¿no? Pero intentamos siempre llevarte al producto más idóneo. Además de que intentamos dar soluciones de packaging, no intentamos meter el packaging por los ojos, claro, porque tú quieras esto y te lo quieras vender. Se hace casi una labor de consultoría. Eso es. Ten en cuenta que, además, y esto es poquito a poquito y pillarlo, y hay que hacer las pruebas como las gaseosa. Y siempre invitamos al cliente, aunque cuando abre una empresa, cuando empieza, que no gaste dinero por gastar, por hacer todo impreso, que haga pruebas y que haga prueba-error y que te empiece por poquito, que para eso estamos nosotros. Que eso también lo habréis visto muchas veces y yo también lo he visto en compañeros del sector de la hostelería, ¿no? Y es que hay veces que quieren un tipo de packaging que tiene un coste elevado y a lo mejor no les salen luego los números, ¿no? O sea, con eso hay que tener cuidado. Claro, a ver, ten en cuenta que cuando tú haces, sobre todo en estuchería, la estuchería que funciona muy bien y pues eso, si tú tienes un packaging, o sea, tú tienes una comida que no es muy cara, tampoco puedes ponerle un packaging muy caro. Entonces, hay que intentar ir a un packaging correcto que entre por los ojos y que sea lo más bonito posible. Y es que lo tenemos, porque es que damos soluciones que son asequibles y van con el producto. Ahora, otra cosa es que tú quieras un packaging, quiero que esto que yo vendo parezca una caja de un Rolex. Claro. Hostia. Pues entonces el ticket medio tiene que ser muy elevado porque si no, no van a salir los números. Claro, el producto que vendas, a ver, Alex Cordobés, mira lo que ha hecho Alex Cordobés, ha hecho que sus tartas
pues parezcan eso un collar de perlas. Claro. Y ese pagallín que tiene, pues oye, Claro. el sombrero. Pero eso no lo puedes hacer si vendes un producto que cuesta los 35 euros que cuesta esa tarta. Este hombre habrá tenido sus comienzos haciendo cosas. Entonces, a no ser que vengas y ya tengas una experiencia y vengas de un sitio que ya sabes que va a ser un éxito seguro, pues hay que hacer las cosas de otra manera. Qué bueno, qué bueno. Yo te quería preguntar, Antonio, ¿cuál ha sido el momento más difícil que habéis vivido aquí en Envapro? Bueno, difícil. Tuve un momento en que casi vendo la empresa, pero porque tenía que elegir. Vivía de la fruta. Hubo un momento, o sea, cuando yo me voy a este mundo, intento. Las fruterías no iban bien, pero tuve un momento de dulzura cuando empezaron a entrar las grandes plataformas tipo Mercadona, tipo Carrefour, que cogían los envíos, porque mis fruterías estaban en el mercado del ayuntamiento. Entonces, en Mercado de Abasto del Ayuntamiento, entonces lo que hacían es que cuando esos mercados estaban en capa caída, porque la gente se hacía mayor, porque no, tal, entonces lo que hacían es, llegaba a una plataforma de estas, te alquilaba o te compraba una planta, Claro. reformaba todo el mercado y dejaba un mercado precioso con una planta para ellos y otra planta que te la dejaba para el mercado regional. Y eso empezó a funcionar. La gente le gustaba mucho ir a lo fresco todos los días. Entonces, ese mercado nunca lo he dejado y ahora mismo otra vez está en auge. Entonces, yo tuve un momento de subidón y tuve un momento que digo, a ver, vamos a elegir. Entonces, tuve una oferta por parte de otra gran distribuidora que me dijo, mira, yo me quedo con tus clientes, te doy un porcentaje de lo que vendes y te olvidas, tú me vas pasando los pedidos y ya está, y te sigues con tu fruta. Entonces yo un día me acosté diciendo que me levanté por la mañana y digo, mira, no, lo siento, pero yo esto lo voy a echar para adelante, le voy a echar 2 pelotas y lo sacamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y por ejemplo, durante la pandemia, que muchos restaurantes estuvieron cerrados y tal, bueno, es verdad que también la gente hizo mucho delivery, ¿no? Entiendo que ahí sería como una de cal y una de arena, ¿no? Para Envapro. Hombre, la pandemia fue un momento duro porque nos pilló, pero creo que nos pilló a todos. Lo que pasa que, bueno, pues a nosotros, ese puede ser un momento también tangible, pero reconozco que fuimos muy rápidos aquí encima. A mí me pilló con todo el almacén llenito de género hasta arriba, con estas ensaladeras que hicimos especiales, porque yo las consideraba, en vez de ensaladeras, las consideraba un envase polivalente. Como lo hicimos, era espectacular ese envase. Entonces yo tenía aquí, pues yo qué sé, casi 1 millón de euros en género. Y fue una apuesta mía de las que hacemos, pues si tenemos que tener género para ser buenos, para no fallar y para quien nos gaste estar ahí y ser competitivos, porque muchas veces el precio lo da el volumen. Y entonces, si tú compras a buen precio, importas y te traes producto, necesitas llenar contenedores para tener un gran precio y tener un precio asequible y que sea un precio competitivo a la hora de tal. Vale, cuando pasa esto, pues cierra todo el mundo. Claro. Y yo me veo que tengo un almacén lleno de productos. Y todos los restaurantes cerrados. Todo estaba por pagar, todos los restaurantes cerrados, con 20 y tantas personas en plantilla. Entonces yo tenía que reaccionar rápido. Lo primero que hago es, bueno, pues lo primero es parar. No hice ningún ERE, porque no hice ERE. La verdad que no lo hice porque creí que de momento no haría falta. Y entonces lo que hicimos es directamente a todo lo que eran las ONGs, a todas las ayudas que empezaron a dar envases. Yo lo único que quería sacar el producto, me daba igual a precio de coste. El precio de coste. Una cosa que decía mi padre, que se nos ha quedado grabado a fuego, que es perder y ganar todo es comercial, pero cuando hay que perder más rápido que cuando va. Entonces es una forma de quitarte algo que te va a penalizar y te va a saludar todos los días y que lo vas a ver. Entonces cuando te lo quites, es mejor. Entonces salió la oportunidad de poder servimos casi 3 trailers en el hospital que hizo de campaña en IFEMA. José Andrés. No, Isabel Díaz Ayuso se montó un hospital en IFEMA y ahí servimos productos de todo. Bueno, servimos de todo, es que sábanas, porque teníamos había un proveedor, no un proveedor, sino alguien que tenía un distribuidor de cosas de homenaje, de cosas de cama y de hoteles y tal, que estaba por aquí. ¿No te importaría? Y me vale, o sea, servimos de todo y todos los envases que pudimos los servimos. Servimos también en una ONG que era
de la Guardia Real, también servimos a ONG, no me acuerdo cómo se llamaba, era un nombre muy especial, y también servimos allí. Y eso nos valió, tuvimos una llamada muy chula, muy buena, que fue de World Central Kitchen, del chef José Andrés. Y entonces ahí creo que eso fue lo que nos salvó. Tal. A mí me hicieron la pregunta y dice, mira, somos World Central Kitchen, soy José Andrés, me gustaría, quiero dar una comida potente en toda España. Estamos teniendo las cocinas centrales y la vamos a poner a disposición de la gente para que puedan tener la gente que no puede. Digo, pues yo soy tu partner. O sea que Dice, ahí... Y me dijo, ¿estás seguro? Digo, no sé, estoy seguro, segurísimo, vamos, ya te digo yo que sí. Digo, esto no son 4, digo, yo estoy seguro, necesito este envase. Digo, lo tengo. Es seguro, digo, lo tengo. Dice, vale, pues venga, vamos a tirar. Y yo empecé, no le falla boca. Y entonces ese envase que habíamos hecho especial para dar un envase polivalente, en ese envase dimos casi 8 millones de cuidas. Detective José Andrés. Wow. Ahí empieza la colaboración entre Envapro y World Central Kitchen, una colaboración que ha seguido hasta el día de hoy, ¿no? Porque Nos llaman para todo. Ahora mismo, bueno, en Filomena, fue también muy curioso, que ya habíamos empezado con el chef José Andrés, enviamos a una cocina central que tenían ahí en Santo Peña. Entonces él pedía todos los días. Y llegó Filomena. No se podía echar para nada. Pero a mí me llaman y dicen que necesita hacer. ¿Qué necesitas? Y yo digo, pues, ¿cómo te digo? No puedo entrar. Dice, ¿cómo que no puedes entrar? Digo, déjame. Entonces, no sé dónde llamaron. Llamaron al Ayuntamiento de Madrid. El caso es que vino un bulldozer de los bomberos y nos abrieron camino desde mi almacén hasta Santa Eugenia. Hostia, pues, flipas. O sea, yo me quedé flipado. Digo, yo creo que soy la única persona que he podido trabajar. Durante el Filomena. Y servimos, no hemos dejado de servir. Hubo un incendio también en la calle Toledo que explotó algo, una esa de gas en un colegio. También estuvimos ahí a las 2 horas para dar bocadillos y tal. Sí, de la guerra de Ucrania. Estuvimos en un incendio que hubo en Ávila, muy importante, también estuvimos dando. En la guerra de Ucrania me volvieron a llamar, me dijeron, aquí hay que estar y tal. Fletamos un avión. Vino casi 30 o 40 personas de correos y fletamos el primer avión desde aquí. Luego fletamos un segundo. Y luego ya el producto lo que hicimos es que para que no llegara a España y volver a Polonia, porque esto estaba en la salida de Ucrania, en el paso que hicieron para los refugiados. Entonces lo que hice fue conectar mi fábrica turca que llevara los camiones directamente a Polonia. Y ahí servimos casi 60 trailers. Bueno, y ahora con la Dana, pues tenemos... Estaba ahí como siempre desde el minuto 1. Todo lo que nos llaman, estamos ahí, siempre. Increíble labor. Desde aquí damos las gracias a la labor que hace el chef José Andrés con World Central Kitchen, porque es increíble. Y además esto no se trata de precio, se trata de estar y ayudar. O sea que estoy yo encantado. Siempre tenemos, sabiendo ya que siempre cuenta con nosotros, también tenemos un stock de seguridad por lo que pueda pasar de 1.000, 1.500, 2.000 cajas de lo que nos suelen pedir, por lo que pase. Siempre estamos preparados. Hablando un poco más de tu figura como CEO de Envapro, ¿qué clase de líder te consideras, ¿no? ¿Cómo inspiras a tus equipos? Hombre, yo creo que el mejor líder es el que no quiere serlo. Yo no quiero ser líder. Yo soy más compañero que otra cosa. O sea, que el líder al final, si alguien le considera líder es porque le gusta su forma de actuar, de cómo trabaja, cómo trata a los empleados. Yo no soy líder. O sea, si los demás me consideran líder, pues encantado de la vida. Pero vamos, mi liderazgo es de ser uno más. Bueno, siempre dices que sacas lo mejor, ¿no?, de las personas. Yo siempre saco lo mejor. Mi padre decía, de cada persona, todo lo que te inspire, quédate con ello. Tomarlo, no hace falta. O sea, solamente quédate con lo bueno. Y te convertirás en una gran persona. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de ser, ¿no?, de tener una empresa, de ser empresario en España, ¿tú crees que en España es fácil emprender? ¿Crees que el empresario lo tiene fácil? ¿Se dan ayudas a emprender? A ver, mi caso es un caso especial, o sea, un caso particular, porque empecé sin hacerme falta, digamos, entonces ojalá todo el mundo pudiera poner una empresa como la puse yo, ¿no? Porque entonces lo hacía poquito a poquito, siempre... Porque tenías ya un negocio que te tenía un negocio del cual vivía y yo siempre he vivido de lo que me ha dado. O sea, yo siempre me he adaptado a lo que tenía.
De hecho, muchas veces cuando las venían mal dadas en la fruta, lo bueno que tenía es que como a mí me gustaba mucho la fruta y la verdura, pues 5 al día, ya sabes. Entonces era una cosa buenísima. Pero emprender, yo creo que cualquiera con ganas hay que ser valiente. A ver, ahora mismo el que empieza, ahora mismo están dando muchas ayudas para la gente que empieza. Y los bancos ayudan de verdad si tienes un proyecto bueno. Yo creo que es una cosa, es fácil. Lo único que hacer es que ser valiente, visualizar lo que quieres hacer, porque no todos los emprendimientos son fáciles. Hay cosas que cuestan más que otras, ¿vale? Lo que es fácil, a ver, lo mío es relativamente fácil. Que poner ganas y, sobre todo, ser siempre optimista. Hay que ver siempre el vaso medio lleno. Siempre. Tienes que tener siempre un pepito grillo en el hombro que te diga las cosas en donde puedes fallar, tenerlo en cuenta, pero tienes que, si tú lo ves, hazlo. O sea, ante la duda, hazlo. Es decir, emprender no es apto para pesimistas, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay que estar un poco loco y ser muy optimista. A ver, tampoco te puedes lanzar con un kamikaze, pero hay que ser valiente. Qué bueno. Hay que ser valiente siempre. De hecho, en esta empresa creo que está el último banderín de Catch de la Legión. ¿De qué te sientes especialmente orgulloso de esta empresa? De mi equipo. Del equipo. El equipo que hemos formado en esta empresa es no más. O sea, yo no puedo estar más orgulloso del equipo que hay aquí. Pero no por nada, sino tú coges uno por uno a cada persona y cada persona tiene un valor. Porque no se trata, porque hay cada uno que tiene aquí gente con carreras. Yo intento siempre fichar gente que sepa más que yo, pero sobre todo busco esa aptitud y esa actitud que son los que te hacen darte el 2000 por 1000. El equipo es lo más. O sea, no hay nada de mi empresa. Es que no te puedo decir es que no, hacemos las cosas bien. Que somos buenos, somos cojonudos. También hemos aprendido de muchas que nos ha pasado, ¿vale? Al final te caes y te levantas, te caes y te levantas. Es que eso forma parte del emprendimiento. Si no, no tendrías un bagaje a la hora de... El fallo es buenísimo. El fallo es igual, es lo mismo que el éxito. El fallo se aprende de él y si lo sabes tratar, al final te vale en la vida y para llegar al éxito, como lo he dicho. Vamos a hablar un poco de sostenibilidad, ¿no? En esto que lleva tantos años en boca de todo el mundo. ¿Tú ves que las marcas ahora están apostando más por el packaging sostenible? Al final nosotros somos un líder en toda la parte de packaging sostenible, ¿no? Está en nuestro ADN como empresa. Pero ¿estás viendo realmente que las marcas apuestan más por ello? A ver, el movimiento va hacia allí, hacia la sostenibilidad. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Al final nosotros somos distribuidores, venderíamos lo que hubiera, que el mercado cambia de un lado para otro, estaríamos siempre ahí. Pero que es que es verdad que hay que ser lo más sostenible posible. Nosotros, desde el minuto 1, desde que empecé, yo aposté por la sostenibilidad. Más en ese momento aposté por la sostenibilidad, a lo mejor sin saber, sin darle tanta importancia a la sostenibilidad, simplemente era por un tema de estética. A mí me gustaba mucho el packaging sostenible porque me gustaba mucho el craft, el producto que era totalmente anónimo y que me gustaba así. Y yo eso tiraba mucho de mí. Es verdad que valía más caro, costaba más venderlo, pero cuando tú colocabas eso en un cliente, el cliente te lo agradecía mucho y era un cliente que no perdías nunca. Entonces, es una cosa que encima nos hizo tener mucho bagaje y mucha experiencia a la hora de que cuando todo el mundo es sostenible, yo ya había pasado por todo ese tema y sabía los mejores fabricantes de productos sostenibles, quién eran los mejores proveedores para hacerlo. Y eso los tenemos en la mano desde el minuto cuando ahora todo el mundo apuesta por ello, pero en ese momento, aunque yo te voy a decir otra cosa, yo sigo creyendo que el producto más sostenible de todos es el plástico. Ahí quería entrar en este tema porque es un poco controvertido, ¿verdad? Y la verdad es que cuando empiezas a conocer la industria de los envases y del packaging por dentro, te vas viendo ciertas cosas de que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Ahora mismo se están poniendo muchísimos impuestos al plástico, prohibición de plásticos de un solo uso, la declaración de envases, un montón de normativa, ¿no? Que desde la Unión Europea se está poniendo en marcha y que en España se está transponiendo toda esa legislación y le está afectando a un montón de comercios, ¿no? Se ha demonizado el plástico y aunque nosotros nos dedicamos realmente al packaging sostenible, algunas cosas de plástico
tenemos que vender porque nuestros clientes nos lo piden, ¿no? Pero ¿se ha demonizado mucho el plástico en estos últimos años? Se ha demonizado todo, total. O sea, el plástico ahora mismo es el coco, es el demonio de todo. Sin embargo, en ciertos momentos es totalmente necesario. No se entendería la vida como la tenemos hoy sin el plástico. A ver, es verdad que hay mucho producto superfluo que no tiene por qué estar y que se han hecho excesos con el plástico y hemos llegado a lo que hemos llegado. Pero el plástico es el mejor producto y el mejor hilo conductor para muchos alimentos, para muchos. Lo único que hacer es hacer un reciclado correcto y hacer un uso de reciclaje y echarlo. Y escucha, porque hay plásticos que se reciclan y hay plásticos que es verdad que podríamos pasar sin ellos. Dentro del mundo del plástico, sí. Por ejemplo, el PET es un producto que es un polímero que es espectacular. Es espectacular. ¿Por qué? Porque se recicla y vuelve a utilizarse para el tema alimentario, se recicla y vuelve, se recicla. Y encima el RPET, que te dejan, mira, viene muy bien porque encima te evitas el tema del impuesto y es un producto que es buenísimo. Lo que hay que hacer es hacer un uso correcto del reciclado. Es decir, el problema es toda esa gestión de esos residuos y la reutilización de los mismos. Y hay ciertos plásticos, por ejemplo, el polipropileno es un plástico esencial, es donde mejor van los alimentos, donde se puede calentar. Es un producto espectacular. Es verdad que lo puedes lavar en el lavavajillas. Es reutilizable. O sea, fíjate, un producto que no tiras y lo lavas y lo lavas y lo lavas. Es perfecto. Por eso te digo que creo que sí que nos hemos concienciado y que ahora mismo toda la industria está cambiando para hacer productos de plástico más sostenibles. Pero que el plástico es un producto sostenible, yo creo que sí. Es verdad que el tema pajitas es verdad que es un desechable un poquito mamón, digamos, ¿vale? Pero son necesarias. Por ejemplo, para el tema hospitalario son necesarias. Ya. Es verdad que puede ser superflua y deberíamos pasar sin ellas para muchas cosas, pero para los niños hay cosas que tienen que estar. Pero bueno. Temas de emergencias sanitarias, ¿no? Por ejemplo, en World Central Kitchen. En pandemia no hubieras entendido la pandemia sin el plástico. Fue una de las cosas que salvó la vida de todos. Es que es así. Entonces, alimentariamente y como packaging, a ver. Siempre va a seguir existiendo. Siempre. Nunca vamos a quitarlo, ¿no? Además, ten en cuenta los envases. Si se puede lavar y son reutilizables, mejor sostenibilidad que esa. Cuando un producto te aguanta 30, 50, 60 lavados, el Tupperware de toda la vida. De hecho, volvamos a eso, no es otra cosa. Y al final, el casco, ¿cómo vamos dame un litro de vino, llevabas el casco? Yo creo que se va a ir hacia ahí, ¿no? Se está viendo que estaremos las máquinas estas en los supermercados. Eso ya lo están haciendo. En Europa ya se hace, que te devuelven los cascos y tal. Ahí te lo dan por tickets o bonos para que luego compres en el supermercado, te dan descuentos. Esas cosas funcionan. Y al final, si instauramos un sistema correcto, todo puede ser. No hace falta, bueno, si lo vamos todo a la celulosa, todo a la madera, todo al papel, todo al cartón, al final te quedas sin árboles. Es que es peor. Es que ¿cómo te lo comes? Pero que estamos ahí, que el producto mola mucho. Claro que mola mucho. Que se hacen cosas espectaculares con el papel. Claro. ¿Y qué hace, por ejemplo, el tema del papel, ¿no? La desforestación. Hay ahora muchos sellos, ¿no? En el cartón y en el papel que se ponen para certificar que vienen de exploraciones sostenibles de bosques o de árboles. ¿Qué hace Envapro para comprobar que nuestros fabricantes, ¿no? Que los fabricantes de Envapro, que las fábricas a las que compramos cumplan con esos estándares? ¿Hacéis visitas a...? Nosotros, todas las fábricas sobre todo las fábricas más potentes con las que trabajamos, tienen las certificaciones correctas. Ten en cuenta que al acometer ya grandes empresas, como las que ya trabajamos con ellos, grandes marcas, te exigen esos certificados, calidad está encima de ti, que siempre estén actualizados a la fecha que tienen que estar, no que das una ficha técnica o das una certificación de hace 5 años, te piden siempre... O sea, ahora eso ya está muy, 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 muy observado y muy vigilado. Y además vosotros vais a hacer auditorías a esas fábricas. Siempre. Además, ten en cuenta que cuando empiezas a trabajar con una fábrica, al final la trazabilidad te puede jugar la mala pasada. Entonces, no es mejor no traer eso. La diferencia entre el precio, si nosotros, Envapro siempre está en una calidad media alta.
Nosotros las calidades bajas intentamos subir de ellas. Al final es todo precio. Ya te lo he dicho, si alguien que te quiere comprar por precio, Claro. y siempre va a haber alguien más barato. Siempre va a haber alguien más barato. Claro. Y aún así, aún habiendo siempre gente más barata, o sea, Envapro trabaja con marcas como Alsea, como Aloha, como Favorit, como Sodexo, Goico. Es decir, tenemos grandes clientes dentro de la restauración organizada. ¿Por qué crees que esos clientes confían en Envapro pese a no ser el más barato? A ver, al final, esa gente aquí se ha currado con mucho trabajo. Ten en cuenta que empezamos introduciendo una referencia. Entonces, y al final, la forma de trabajo de Envapro al entrar en esas marcas es un día a día, es un poquito. Servicio. No fallar, siempre estar ahí. Siempre tener un plan B si falla, porque todo el mundo, nadie se puede salvar de una incidencia o que te hayas roto el stock. Pero si tú tienes siempre un plan B para cubrirlo ipso facto instantáneamente en el momento que te ha fallado, comunicarlo a tiempo, o sea, todas estas cosas, al final la comunicación, la transparencia, el ponerlo todo encima de la mesa cuando tú tratas con una gran cadena, el involucrar al fabricante y sentarle en la mesa de la negociación es vital para que esas estén muy afianzado todas estas marcas y confían en nosotros, además de que, coño, yo siempre digo, te vas a equivocar si de clics, somos los mejores. Que no hay otro, que ya está. En España hay 3 y yo soy el 1. Qué bueno. Pues Es una broma. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando con las preguntas clave, las preguntas rápidas, ¿vale? De nuestro podcast. La primera es, si tuvieses que comer una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Arroz. Porque el arroz le puedo lo que quiera. Yo al arroz por la mañana puedo hacer un arroz vaquito, tal, pues, le puedo echar pescadito, tal, puedo hacer una paella, a la paella le puedo echar verduras, le puedo echar lo que quieras. O sea, el arroz creo que es básico. Yo al arroz como encima me deja solamente una cosa, al arroz le voy a meter de todo. Luego, la siguiente sería, ¿cuál es tu restaurante favorito? El Carbón de Granada. Sí, en Usera, ¿verdad? Es súper. Mi hermano y mi amigo Valeriano Fernández es el número. Doy fe que nos habéis llevado a la comida de Navidad. O sea, de verdad, es un crack, es un monologuista de su restaurante. Bien. No se entendería si no estuviera él y además en calidad producto es brutal. Y por último, la última pregunta sería, ¿a quién te gustaría que invitásemos al podcast? ¿A qué restaurador, a qué fundador o dueño de... A Valeriano Fernández. Del Carbón de Granada? Pues sí. Lo haremos. Así lo haremos. Espectacular. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a vosotros. Muchas gracias y gracias por escucharnos y por seguirnos en Historias para Llevar, un podcast de Envapro. Muchas gracias. Gracias.